Baruch haba Beshem Yahuwah, Ant Israel. Sean Shabbat, todos Shabbat, bienvenidos. Rabino Shabbat, Abiyahu, Penas, sean, Moreno, va, todos del pueblo de comen. Israel, Shabbat Shalom, Ah, de Bolivia. vamos a comenzar. Sean bienvenidos todos. Fraterna Miriam de Texas, fraterno Yahudá de Israel, de Colombia, Morel Yahu, bienvenido. Ashib Yahu, fraterna de Bolivia, Yafanyá de Perú, Tomayahu de Honduras, fraterna Hadasha, Isha de Kerub Yahu, fraterna Emet, bienvenida de México. Varón Benjamín, bienvenido. Yalat Bat Israel de Oaxaca, fraterna Dina de California, fraterno Ramón de España, bienvenido. Rivka Lisheva de Toluca, fraterna Miriam Rangel, sean bienvenidos. Tenemos hoy un invitado especial, dos invitados, tres invitados, cuatro invitados especiales, todos somos invitados especiales. ¿Cuántos recuerdan esa hojita? Algunos sí la recuerdan, otros no mucho, pero bueno, exactamente el año pasado. Bienvenido, fraterno. El año pasado hicimos esta dinámica de escribir en un lugar las telalot, las maldiciones, y en otro lugar, del otro lado, las bendiciones. Monte Gerizim, Monte Ibal, y siempre que tenemos la oportunidad de poder recordar qué fue lo que hicimos el año pasado, qué fue lo que sucedió el año pasado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bienvenida fraterna Miriam de Argentina. Siempre que tenemos la oportunidad de volver a regresar al mismo punto, como un círculo, como un retorno al lugar de donde nosotros tuvimos un inicio, nos damos cuenta, dice un cantautor, me parece que, bueno, desconozco exactamente de qué país es, Joan Manuel Serrat, como dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. A ver, ayúdenme los fraternos que lo identifican muy rápidamente. ¿De dónde es Joan Manuel Serrat? Creo que es de España. ¿De España? Entonces, ahí sí ya no sé. Bueno, este cantautor escribe que caminante no hay camino. Caminante se hace camino al andar. Pero cada vez que nosotros caminamos en nuestra vida, se hace un círculo. Regresamos nuevamente al lugar de donde partimos. Es decir, esto nos recuerda, ya estamos próximamente a terminar el año. Y nuevamente vamos a comenzar con las primeras Moedim, el Rosh Hodeh, que es el año nuevo, el primer Yom Shabbat, y inmediatamente después nosotros vamos a iniciar con la celebración de Pesach. Esto nos recuerda de dónde salimos. Constantemente el Torah de Yahuwah nos dice, acuérdate de dónde te saqué. Yahuwah nos hace un recordatorio. De dónde nos sacó, en dónde estuvimos, en dónde estábamos antes. Y verdaderamente nosotros debemos identificar un progreso en nuestra vida, un aumento en nuestra emuná, un aumento en nuestra fidelidad, por supuesto, un aumento en conocimiento también. Esto va de la mano, porque si ustedes se dan cuenta, todos los que cuando comenzamos en algún momento en esta quejilá, nosotros no sabíamos identificar algunas palabras, nos costaba, nos daba miedo, nos da temor, pero hoy en día, toda Rabá Yahuwah, podemos hablar abiertamente, sin tapujos, sin vergüenza, sin pena, sin ningún problema, el nombre de Yahuwah, porque
esa es la intención que nosotros tenemos que ser dentro de un ciclo más alguien diferente, alguien que ha crecido. Lo vemos muy particular en la vida de los bebés. Un bebé cuando está uno en brazos o comienzan los bebés a hacerse simpáticos, a hacerse muy lindos, bonitos los niños, los bebés. Yo recuerdo cuando estaban mis hijos chiquitos, yo les decía, ya no crezcas, así quédate, así estás bien, ya no crezcas, porque son tan preciosos los bebés que uno quisiera que así se quedaran, que ya no crecieran. Pero crecen, ellos van aprendiendo otras cosas, van creciendo en sabiduría, van creciendo en conocimiento, van desarrollando sus habilidades, van desarrollando también sus gustos, qué les gusta hacer, qué les gustaría estudiar y infinidad de cosas, muchas cosas que nosotros nos damos cuenta que verdaderamente crecen. Vemos que los niños se convierten en una esponja, pero cuando ya son adultos parece que todo se les va olvidando o se nos va olvidando también a nosotros o simplemente ya no captamos tan rápidamente como cuando éramos unos niños. Entonces, esos ciclos de la vida que Abba Yahuwah nos permite caminar en esos caminos, en los derek de Yahuwah, recordando qué era lo que hicimos el año pasado. ¿Cómo es que estábamos viviendo el año pasado? ¿Seguimos viviendo en la misma condición, en la misma situación? Igual, no ha cambiado nada. ¿Seguimos dándole la importancia al Torah o seguimos apáticos al Torah? ¿Seguimos creciendo en Emuná o seguimos menguando en Emuná? ¿Seguimos pidiendo las mismas tefilot, las mismas peticiones igual que el año pasado? ¿Que nos siga sanando de alguna situación o condición o que nos siga aumentando, seguimos diciendo lo mismo? Bueno, en esto consiste exactamente esta parashá, cuando nos habla acerca de las kelalot, las maldiciones, y de las bendiciones. Esta es una consecuencia de haber caminado en uno de los dos caminos. ¿Por cuál camino caminamos? ¿Cuál es la senda? ¿Cuál es la vereda? ¿Cuál es el camino que nosotros decidimos andar? ¿Andar en obediencia o andar en desobediencia? Todo esto tiene que ver porque en una parte de la escritura, Yahuwah le dice a Moshe Rabbeinu, cuando toda esta escritura se cumpla, entonces, es decir, en ese momento el Am de Israel estaba recibiendo toda la bendición, toda la bendición que podía haber recibido un pueblo, una nación. Haber escuchado la voz de Yahuwah y que el hombre esté vivo, eso es algo maravilloso. Poder ver la manifestación de su esplendor, de su Shekinah, de la belleza de su presencia en el monte Sinaí y el pueblo temblando de miedo para que no sea consumido por el fuego, estando estando al pie del monte Sinaí, esperando la Ketubá, el acto más importante para todo israelita, el matrimonio. Esto es algo que a nosotros nos debe de impactar también, porque exactamente en esta parashá nos habla que aún los que estaban presentes en aquel entonces con Moshe Rabbeinu, toda esa congregación y vieron todos esos milagros, prodigios, maravillas, dice que esa bendición no solamente iban a venir para ellos, sino para todos los que íbamos a ser añadidos, todos los que todavía no habíamos nacido, pero estábamos presentes ahí con nuestros padres, ahí estábamos presentes nosotros, todavía no nacíamos, todavía necesitábamos pasar muchísimos años para venir y tener la misma oportunidad el día de hoy, la misma oportunidad de tomar la decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de qué es lo que vamos a seguir, el camino de la bendición, el camino de la vida o el camino de la muerte.
el camino de la mentira, el camino de la tradición, el camino de la maldición. ¿Cuál es el camino que nosotros ya lo decidimos hace un año, hace 2 años, hace 3 años, según cuando nosotros comenzamos? Este año, ¿con qué pie vamos a comenzar este nuevo año? ¿Con qué camino vamos a tomar? ¿Vamos a seguir tomando el mismo camino, la misma senda, el camino ancho, el camino amplio de la perdición, el camino amplio de la desobediencia? ¿O vamos a escoger el camino angosto, el camino de la obediencia, el camino donde no todo el mundo quiere caminar? Porque hay mucha restricción para nuestra vida. El Torá de Yahuwah nos dice que el que se hace amigo del mundo, automáticamente se hace enemigo de Yahuwah. ¿Cómo es que nosotros tenemos que lidiar con esta paridad o con esta ambigüedad en caminos? No quiere decir que nosotros estemos viviendo en un lugar donde ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestros pensamientos, ni nuestra boca está aquí en la tierra. ¿Cómo lo podemos resolver? Cuando nosotros ponemos cualquier cosa de este mundo, llámese como se llame, cualquier cosa arriba de Yahuwah, entonces nosotros hemos decidido hacernos enemigos de Yahuwah. Pero cuando cualquier cosa, les mencionaba la semana pasada acerca de los 10 mandamientos. En el mandamiento número 10 nos dice, no desearás las cosas de tu prójimo, las cosas. Y dentro de todas esas cosas nos habla también de la esposa. Es decir, que la esposa aún viene siendo parte de mis cosas. No tanto como si fuera un objeto, pero nos está indicando que aún la propia esposa no puede estar arriba, más arriba de Yahuwah. No puede ser lo más importante. Y esto a mí me impacta porque en el Brit Hadashah, Yahushua HaMashiach nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa de tal manera como Yahushua amó a la congregación israelita. Así tenemos que amarlo. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que poner por encima de Yahuwah a nuestra esposa o cualquier otro objeto o cualquier otra cosa. Llámese como se llame, sea una propiedad, sea un equipo mecánico, eléctrico o lo que sea. Nosotros tenemos que caminar el día de hoy, nuevamente regresando a ver qué fue lo que hicimos la semana pasada, el año pasado, para no volver a repetir los mismos errores, las mismas situaciones, y comenzar a caminar en Emuná, en los halajot de Abba Yahuwah. Vamos a comenzar con esta enseñanza. El día de hoy nos va a compartir Rabino Kerub Yahu, nos va a compartir la palabra. Fraterna Maxi, sea bienvenida. No le había dado la bienvenida. Yamin Ya, sea bienvenido. Morey Joseph Alejandro de Salvador, bienvenido. Fraterna Teresa de Colombia, bienvenida. Miriam Bat Israel, bienvenida de Perú. Fraterna Marta de Jalisco, bienvenida. ¿Quién más me faltó? Bueno, creo que ya estamos todos. Vamos a darle la bienvenida a Rabino Kerub Yahu, que nos va a compartir el día de hoy una enseñanza, algo que está en su corazón, algo que está nuevamente creciendo también, creciendo en emuná, creciendo en fidelidad, junto con su isha, junto con sus banot, sus bebés. Toda Rabayahua, bienvenido Rabino Yahu. Bueno, al final de esta enseñanza, el propósito es que cada uno de nosotros escudriñemos lo que viene en la parte de la parashá.
Si hay preguntas, dudas sobre este tema, sobre algo, podemos hacerlas. Posteriormente, el comentario que nosotros vayamos a hacer sobre la parashá de forma general, lo compartimos entre todos. Bienvenido, Rabino del Viaje de España. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale. Voy a intentar hacerlo sin pausa por la conexión que tenemos aquí en Internet. Está el día nublado, así eso también nos interfiere mucho aquí en el campo y no tenemos wifi. Pero bueno, si no me oyen cualquier cosa, háganme alguna señal los que están en... Se va. y empiezo de nuevo, ¿vale? Comienzo. La parashá de hoy se llama Ki Tavot. Es referente al Jodés 11, al Yom 29, el día que estamos hoy de Shabbat. Y empieza en Deuteronomios 26.1 al 29.8. ¿Vale? Así que, mis queridos fraternos, ¿vale? Y vamos a ver la importancia del cumplimiento del Torah y por qué no deberíamos dejar pasar ni una coma ni una yod. En el 26.1. Cuando entres a la Eret que Yahuwah tu Elohei te está dando como herencia y tomes posesión de ella asentándote allí, tomarás los primeros frutos de todas las siembras que la tierra dé, los cuales tú cosecharás de tu tierra que Yahuwah tu Eloha te está dando. Las pondrás en una cesta e irás al Macón que Yahuwah tu Elohei escoja para que su nombre habite. Te acercarás al Cojén, que esté en oficio en esos días, diciendo: hoy yo declaro a Yahuwah tu Elohei que yo he venido a la tierra que Yahuwah juró a nuestro Sabot que nos daría. El Cojén tomará la cesta de tu mano y la pondrá frente al Misbeat que Yahuwah tu Elohei. Entonces, en la presencia de Yahuwah tu Eloha, dirás: mi Abba era un arameo donde Labán, el aramí, trató de destruir a mi Abba. Él descendió a Misrayim, pocos en número, y se quedó. Allí se hizo grande, fuerte y una nación numerosa. Pero los Mirrim nos maltrataron. Ellos nos oprimieron e impusieron dura esclavitud sobre nosotros. Así que clamamos a Yahuwah el Elohei de nuestro Abot, Yahuwah Shema, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y opresión. Nos sacó Yahuwah de Midrayim con una mano fuerte y un brazo extendido, con gran temor, con señales y maravillas. Ahora Él nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra, los cuales Yahuwah me ha dado. Entonces pondrás la cesta delante de Yahuwah tu Elohei, te inclinarás delante de Yahuwah tu Eloha, y te alegrarás de todo lev que Yahuwah tu Eloha te ha dado con tu casa, el levita y el extranjero que vive contigo. En estos 11 primeros pasuquín nos podemos dar cuenta que si nosotros clamamos a nuestro Abba, tarde o temprano, Él nos contestará y nos sacará de nuestra aflicción. La respuesta puede ser que no nos venga en el momento, en días, en meses o incluso en años. Pero Yahuwah no nos abandona, como con el Am Yisrael a la hora de sacarlos de Misrayim. Tardó años. ¿Pero por qué? Porque estaba esperando el momento justo en el que su Am Yisrael debía salir de Egipto. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy en día. La respuesta que esperamos puede tardar, pero llegará. Solo tenemos que tener emuná, paciencia y sujeción al Torah, obedeciendo, cumpliendo sus juquín y sus misbot, y a la vez también sus mispatín. De hecho, en el pasú número 16, Yahuwah nos ordena obedecer los juquín y mispatín, cuando nos dice: este yom, Yahuwah tu Eloha te ordena obedecer estos juquín y mispatín, por lo tanto, somer y obedecer con todo tu lev y con todo tu ser. 17. Usted ha declarado este yom que Yahuwah es tu Eloha y que tu halajá seguirá sus halajot en somer sus juquín y sus mitbot y sus mispatín y shema su bot. Pero cuando uno obedece, lo tiene que hacer con sinja, con todo su lev y con todo su ser gozoso por lo que está haciendo. Si no lo hacemos con estas características, aparte de no hacerlo con ajabá, lo estamos haciendo por obligación, no por deber. Y las obligaciones, la mayoría de las veces, se hacen a desgana y sin alegría, como suelen ser
las cosas que están sujetas al mundo. Pero cuando uno lo hace por deber, lo hace con alegría, lo hace feliz y con una motivación. Se podría decir que el deber es para Yahuwah y la obligación para el mundo. Nosotros, como ya empezamos nuestro caminar en Yahuwah, ya hemos declarado que Él es nuestro Eloja y que queremos sujetarnos a su Torá, que continuamente vamos a estar esforzándonos y adquiriendo Jotma para alcanzar la justicia que solo Él nos puede proporcionar. Pero para ello precisamos unos buenos cimientos o una buena tierra donde echar buenas raíces, y eso lo podemos conseguir siempre y cuando estemos abiertos a la corrección y a obedecer el Torá, cumpliendo así los Hukim, los Mishpatim y los Misbot. En el 27, después de que Moshe les dice que deben somer todos los Misbot que les dieron ese día, en el 10 les vuelve a recalcar que deben obedecer los Misbot, los Hukim, y se lo dice de esta forma: Shema, todo lo que Yahuwah, en el 27:10, Shema, todo lo que Yahuwah tu Eloja ordena, y obedecerás los Misbot y los Hukim que yo te estoy dando este día. Ordenó Moshe al pueblo ese mismo día, diciendo, como podemos ver, se hace mucho hincapié en la ordenanza de obedecer los Misbot y los Hukim, y no lo hago yo el hincapié, sino Yahuwah. Cuando algo se repite tanto, no es por casualidad, sino porque es muy importante lo que se está hablando. Se hace varias menciones para recalcar la importancia del mensaje que se nos quiere transmitir. Es como cuando a un niño pequeño se le repite varias veces una palabra hasta que la escucha, la interioriza, la reflexiona, la aprende y después la exterioriza. Pues exactamente es lo que está tratando de hacer Yahuwah y la Rúa con nosotros. Nos repite una y otra vez lo mismo, para que primero lo escuchemos o lo leamos, después lo interioricemos y reflexionemos en ella, aprendamos y después la exterioricemos y así conseguir dar frutos. En el 12 seguía: estas son las tribus que se pararán en el Har Gerizim para dar verajá al pueblo después de que Yardén. Fueron tribus que fueron Simeón, Leví, Yahudá, Isaacar, Joseph. Vale. Después de las 6 después de las 6 tribus que dieron bendición en el Har Gerizim, nombra las 6 tribus que tienen que dar maldición, que son las de Rubén, la de Gad, la de Aser, la de Zebulón, Dan y Naftali. Y después los levitas se encargaron de hablar a todos los hombres, ahí no hubo distinción de tribus, sino habló a todos los hombres, diciendo: maldito es el hombre que haga una imagen tallada o de metal. Es abominación para Yahuwah el trabajo de un artesano que ponga en secreto. Todo el pueblo responderá diciendo: Omein. Maldito es aquel que deshonra a su Abba o su Ima, y todo el pueblo dirá: Omein. Maldito es aquel que mueve los linderos de la propiedad de su hermano. Todo el pueblo dirá: Omein. Maldito es aquel que hace a una persona ciega perder su senda en el derek, y todo el pueblo dirá: Omein. Maldito es aquel que pervierte la mispá, la justicia, para el extranjero, el huérfano o la viuda. Todo el pueblo dirá: Omein. Maldito es aquel que tenga relaciones sexuales con la mujer de su Abba, porque él ha descubierto la cobertura del Abba, y todo el pueblo dirá: Omein. Maldito es aquel que tenga relaciones sexuales con cualquier tipo de animal. Todo el pueblo dirá: Omein. Maldito es aquel que tenga relaciones sexuales con su hermana. Todo el pueblo dirá: Omein. Y maldito es aquel que tenga relaciones sexuales con su suegra. Todo el pueblo dirá: Omein. Maldito aquel que secretamente ataque a su hermano. Todo el pueblo dirá: Omein. Maldito aquel que acepte un soborno para matar una nefés inocente. Todo el pueblo dirá: Omein. Y maldito es aquel que no confirme todas estas palabras de esta Torá para somer. Todo el pueblo dirá: Omein. Como vemos,
En estas maldiciones que dijeron los lewitas, muchas aparecen en los 10 mitzvot y otras sabemos que fueron errores que cometieron dentro del Am Yisrael, como el mantener relaciones sexuales con la mujer de su aba. Y después de esta pequeña introducción de maldiciones, llegan las bendiciones, si actuamos correctamente y obedecemos las ordenanzas que Yahuwah nos dijo por medio del rabino Moshe. Vendrá a suceder si Shema, lo que Yahuwah su Eloja dice, y Somer obedeciendo todos los mitzvot que yo estoy dando hoy, Yahuwah su Eloja te levantará por sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas verajot serán tuyas en abundancia, si usted Shema lo que Yahuwah tu Eloja dice. Aquí Yahuwah nos dice que si obedecemos, si Somé, escuchamos y obedecemos, y guardamos todos, no deja excepción ninguno, sino recalco la palabra todos, porque todo esto bueno nos sucederá. No se pueden cumplir solo unos pocos y el resto menos dejo. Baruch atá en la ciudad y Baruch atá en el campo. Baruch atá en el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado. Incrementarás tus reses y rebaños. Baruch atá sobre tu cesta de grano y tu tazón de amasar. Baruch atá cuando salgas y Baruch atá cuando entres. Causará Yahuwah que tus enemigos que te ataquen serán derrotados delante de ti. Ellos avanzarán sobre ti por un derek y huirán por 7 caminos. Ordena Yahuwah que una verajá esté sobre ti en tus graneros y en todo lo que emprendas. Te dará verajá en la tierra que Yahuwah tu Eloja te está dando. Lo establecerá Yahuwah como pueblo Kadosh para él mismo. Como ha jurado Shisomer, es decir, va con condición, Shisomer los mitzvot de Yahuwah tu Eloja, y si tienen su halajá en sus halajot. Y verán todos los pueblos de la tierra que ustedes son llamados por el nombre de Yahuwah, y tendrán temor de ustedes. Le dará Yahuwah una gran abundancia de cosas buenas, del fruto de tu cuerpo, del fruto de tu ganado y del fruto de la tierra que Yahuwah juró a tu sabot darles. Abrirá Yahuwah para usted sus buenos tesoros. El Shamayim dará a la tierra su lluvia en las temporadas correctas. Y Baruch todo lo que emprendas. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te hará Yahuwah por cabeza y no por cola. Estarás encima, nunca debajo. Porque Shishemá los mitzvot de Yahuwah tu Eloja, que yo te he ordenado hoy para que somer y cumplas. Y no te vuelvas de ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, de seguir tras otros Elohim y servirlos. Son 11 bendiciones las que nos manda Yahuwah por obedecer y cumplir su Torah. Nos guarda allá donde vayamos, donde estemos habitando. Nos concederá alimentos en abundancia, aumentará nuestro ganado y nuestra vallid, con la bendición de los hijos. Nos llenará nuestro hogar y cada cosa que nos propongamos hacer, Él nos la prosperará. Pero, ¿qué sucede si decidimos que no queremos, si rechazamos escuchar sobre Yahuwah y no queremos obedecer su Torah? Tenemos que tener en cuenta que el Torah es escrito solo para el Am Yisrael, es decir, ya han tenido que escuchar de Yahuwah, pero no han decidido seguir sus halajot. Pero si usted rehúsa, Shema, todo lo que Yahuwah su Eloja dice, y no shomer, y no obedeces todos los mitzvot y jukim, los cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes que la lot, maldiciones, serán tuyas en abundancia. Como vemos, nos dice que rehusamos. Esto quiere decir que rechazamos todo lo que Yahuwah nos ordena y que encima no cumplimos todos los mitzvot. Cuando dice todo, quiere decir que no los cumplen en su totalidad. A lo mejor de los 10, por poner un ejemplo, en los mitzvot, hacen 2 de una tabla y 2 de la primera tabla y otros 2 de la segunda. No los cumplen en su totalidad. Empieza maldiciéndonos en las ciudades y sobre el campo, sobre la cesta de grano y el tazón de amasar. Luego también sigue con el fruto del cuerpo, de la tierra, de las manadas, las reses, los rebaños y las ovejas. También nos maldice cuando entramos y cuando salimos. Es decir, las mismas bendiciones que nos daba, nos la vuelven maldiciones. Luego en el 20 nos dice que enviará Yahuwah sobre usted maldición, aflicción y reprensión.
en todo lo que usted haga, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente, a causa de tus obras perversas por abandonarme a mí. Traerá Yahuwah sobre usted una plaga que se quedará contigo hasta que seas exterminado de la tierra, a la cual estás entrando para tomar posesión de ella. Los golpeará Yahuwah con enfermedades que te destruyan, es decir, fiebre, inflamación, calor feroz, a espada, con quemaduras, con moho, y ellos te perseguirán hasta que perezcas. El Samayín, que está sobre tu cabeza, será bronce, y la tierra que está debajo de tus pies será hierro. Convertirá Yahuwah la lluvia de tu tierra, la lluvia de la tierra que necesitas en ceniza, y el polvo caerá sobre ti del Samayín hasta que seas destruido. Causará Yahuwah tu Elohei que seas derrotado delante de tus enemigos, avanzarás sobre ellos por un camino y huirás por 7. Te convertirás en objeto de horror para todos los marjutín de la tierra, para todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres se convertirán en comida para todas las aves en el aire y los animales salvajes, y no habrá nadie para espantarlos. Lo golpeará Yahuwah con tumores que brotaron sobre los mitrín, lesiones de la piel y picazón, todos incurables. Lo golpeará Yahuwah con locura, con ceguera y total confusión de Lev. Esta para mí es una de las peores que puede haber. Cuando ya hay total confusión de Lev, ya no vas a saber de dónde viene cada cosa. Es decir, tu corazón ya sí que tiene una total desconexión. Tu corazón ya tiene una desvinculación total con tu abacados. Andarás a tientas al mediodía, como una persona ciega anda a tientas en la oscuridad, sin poder encontrar tu derech. Serás constantemente oprimido, robado y no habrá nadie para salvarte. Te comprometerás con una mujer, pero otro hombre se casará con ella. Edificarás una casa, pero no vivirás en ella. Plantarás una viña, pero no comerás su fruto. Tu buey será sacrificado delante de tus ojos, pero tú no comerás nada de su carne. Tu asno te será quitado por la fuerza mientras miras, y no lo tendrás de regreso. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no habrá nadie para ayudarte. Tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo. Los añorarás todo el día, pero no los verás. Y no habrá nada que puedas hacer. Una nación desconocida comerá el fruto de tu tierra y tu labor. Sí, serás oprimido continuamente y machacado, hasta que te vuelvas loco de lo que tus ojos tienen que ver. Lo golpeará Yahuwah en las rodillas y en las piernas, con dolores e incurables tumores. Ellos se extenderán desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Lo traerá Yahuwah a usted y a su Melech, el cual has puesto sobre ustedes, a una nación que no has conocido, ni tú ni tu Sabot, y allí servirás a otros Elohim hechos de madera y piedra. Serás tenido en Misle, proverbios, como burla, y hazme reír entre todos los pueblos a los cuales Yahuwah te llevará. Llevarás mucha cera al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás el vino ni recogerás las uvas, porque las lombrices las comerán. 40. Tendrás árboles de olivo por todo tu territorio, pero no ungirás con el aceite, porque tus olivas caerán verdes. Engendrarás hijos e hijas, pero no te pertenecerán, porque irás a la cautividad. Los insectos heredarán todos los árboles y el producto de tu tierra. El extranjero que vive contigo se levantará muy alto, mientras tú te hundirás muy bajo. Él te prestará, pero tú no le prestarás a él. Él será la cabeza y tú la cola. Nos nombra 29 maldiciones por no somer su instrucción, y todas ellas tienen el mismo núcleo. Da igual lo que hagas, lo que te esfuerces, lo que intentes producir con tus manos, no solo no saldrá adelante, sino que te será arrebatado, y lo poco que producirás para ti, será para todos menos para ti, que por mucho que lo intentes una y otra vez, el haberte desconectado del núcleo, de la fuente de la instrucción, de la fuente de vida, que es Yahuwah, y por mucho que trabajes con el sudor de tu frente, no vas a hallar descanso. Nos hace mucho hincapié Yahuwah en
obedecer los mitzvot, y no es para menos viendo las maldiciones que nos ha nombrado hasta este punto. Pero luego las maldiciones van un grado más. Es decir, si ya nos parecían bastante fuertes las maldiciones que nos mandaba Yahuwah, ahora vienen, a mi punto de vista, las más pesadas o las más difíciles. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti, en el 45, todas estas maldiciones vendrán sobre ti persiguiéndote y alcanzándote, hasta que seas destruido, porque no shema a todo lo que Yahuwah dijo, porque no somer tus mitzvot y juquín que te dio. 46. Estarán sobre usted y su cera como señal y maravilla leolam baed, porque no serviste a Yahuwah tu Eloja con sinja y gozo en tu lev, cuando tenías tal abundancia de todo. Aquí en este paso nos está diciendo que no solo nos van a perseguir, sino que nos va a llegar a alcanzar y nos va a destruir en su totalidad, solo por no haber Shema. Pero aclara que se refiere por no escuchar y obedecer sus mitzvot y sus hukim. Y apunta como extra diciendo que esto es también porque no se vistes con sinja y con gozo en tu lev. Una vez más nos dice que hagamos lo que hagamos debe ser con sinja, porque lo hacemos para nuestro Abba. Y esto es muy importante. Es imprescindible que lo que hagamos, lo que enseñemos, lo hagamos de todo lev, con ahabá, con respeto y obediencia, ya que es nuestro deber como israelitas. En el 48 ya empieza a nombrar estas maldiciones. Y hay una a mí que me pareció totalmente increíble de la fuerza con la que nos la mandaría Yahuwah por no obedecer. Dice, enviará Yahuwah a tu enemigo contra usted y le servirá cuando estés hambriento, sediento, pobremente vestido y faltándote todo. Él pondrá un yugo de hierro en tu cuello hasta que seas destruido. En el 49 dice, si Yahuwah traerá contra ti una nación de muy lejos y caerá sobre ti desde los confines de la tierra como un buitre, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación de apariencia temeraria, cuya gente no respeta al anciano ni tiene piedad por el joven. Ellos devorarán las crías de tu ganado y el producto de tu tierra hasta que hayas sido destruido. Ellos te dejarán sin grano, vino, aceite de oliva o ganado joven u ovejas, hasta que ellos te hayan causado perecer. Ellos asediarán todos tus pueblos hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales has confiado, colapsen en todos los lugares de tu tierra, la cual Yahuwah tu Eloja te dio. Entonces, a causa de la severidad del asedio y la aflicción que tus enemigos están infligiendo sobre ti, te comerás los hijos de tu propio cuerpo, la carne de tus propios hijos e hijas, quienes Yahuwah tu Eloja te ha dado. Aun el hombre manso y sensitivo entre ustedes estará sin piedad para con su hermano, su amada mujer o los hijos que sobrevivan, al grado que él rehúsa compartir con ninguno de ellos la carne de sus hijos, los cuales se está comiendo, porque si lo hiciera no quedaría nada para él, en la severidad del asedio y la aflicción que tus enemigos están infligiendo sobre ti en todos tus pueblos. La más delicada y sensitiva mujer entre ustedes, tan sensitiva y delicada que ella no pensaría el tocar la tierra con la planta de sus pies, despreciará tanto a su propio esposo amado, hijo e hija, que ella secretamente comerá lo que sale de ella después del parto, y aún a sus propios hijos según les da a luz. Tan desesperadamente hambrienta, ella estará en la severidad del asedio y la aflicción que tus enemigos están infligiendo sobre ti en tus pueblos. Si tú no sometes y obedeces todas las palabras de esta Torá, que está escrito en este Sefer, para que temas mi nombre esplendoroso e imponente, Yahuwah, tu Eloja, entonces Yahuwah te golpeará a ti y a tu cera con plagas extraordinarias y enfermedades severas que duran continuamente. Él traerá sobre ti todas las enfermedades que los Midrim tuvieron, que tú estabas aterrorizados de ellas, y ellas se pegarán a usted. No solo eso, pero Yahuwah traerá sobre ti todas las enfermedades y plagas
que no están escritas en este libro del Torá hasta que seas destruido. Acabarás siendo poco en número, donde eras tan numeroso como las Kohanim del firmamento, porque no Shema todo lo que Yahuwah tu Eloha ordenó. Así vendrá a ser como una vez Yahuwah tomó Sinja para hacerte bien y aumentar tus números, así ahora Yahuwah tomará Sinja en causarte a ser destruido y perecer, y serás arrancado de la tierra a la cual estás entrando para tomar posesión de ella. Esparcirá Yahuwah a usted entre todos los pueblos, de un extremo al otro de la tierra, y allí servirás otros Elohim hechos de madera y piedra, los cuales ni usted ni su sabot han conocido. Entre estas naciones no encontrarás reposo, y no habrá descanso para la planta de tus pies. Más bien, allí Yahuwah te dará angustia de lev, ojos nublados y apatía de nefesh. Es decir, tu nefesh se apagará. Tu hayim colgará en duda delante de ti. Estarás con temor noche y día, y no tendrás seguridad que permanecerás vivo. En la mañana dirás, oh, cómo deseo que fuera la noche, y en la noche dirás, cómo deseo que sea la mañana, a causa del temor sobrecogiendo tu lev y las escenas que vean tus ojos. Finalmente, Yahuwah te traerá de regreso en barcos a Mitrayim, el lugar que yo te dije. Tú nunca lo verás otra vez, y allí tratarás de venderte a ti mismo como esclavo a tus enemigos, pero nadie te comprará. Como podemos ver en esta última parte, en la que nos vuelve a avisar una vez más de lo que nos sucederá si no obedecemos, siendo un total de 3 grupos de maldiciones que nos manda Yahuwah, nuestro Abba, y en este último grupo se pone bastante más duro, llegando al punto de decir que su padre se comerá a sus propios hijos y no compartirá con los demás, llevando la antropofagia, lo que viene siendo mal conocido como el canibalismo, y el egoísmo a su punto más álgido. Siendo en el Pasú 54 en el que nos nombra al varón y después nombra a la mujer diciendo que según salga del vientre sus hijos se los comerá en secreto. Es tan grave el castigo y las maldiciones que nos manda Yahuwah por haberle aborrecido y por no haber querido escuchar toda su instrucción, es decir, que un poco sí quisieron escuchar, pero el resto no interesó. Lo que viene siendo escuchar por interés, hasta donde me conviene, el resto lo desecho porque no va conmigo o no quiero hacerlo. De hecho, dice que tendrá sinja por acabar con la vida de aquellos que lo abandonaron, porque lo que están haciendo era servir sin sinja ni gozo y por interés, hasta donde les conviene. Es decir, querer aprovecharse de las bendiciones sin ser responsables de sus actos, pensando que podrían esconderse de Yahuwah. Y lo que estaban haciendo era trayendo finalmente un caos absoluto a su vida. Una vez más, la falta de obediencia al Torá lleva a la perdición, y lo único que trae a nuestras vidas es maldición, perversidad, la muerte y el castigo eterno. ¿Cómo podemos evitar caer de esta forma en estas maldiciones que nos llevan a no cumplir del todo la instrucción de Yahuwah? Pues teniendo una buena base, de hecho, nuestro Mayano lo explica en la Misdrash de Zoreá, es decir, en la parábola de la semilla, que la tenemos en Matillahu 13 del 1 al 9. Ahí nos dice en el 1, este mismo Yom salió Yahoshua de la yeshiva secreta y se juntó a la orilla del mar en una casa de estudio o en una yeshiva hebrea. Se le acercó mucha gente, así que Yahoshua, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les enseñó muchas cosas en parábolas, hablando, he aquí, el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad en la tierra. Cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre los espinos, crecieron
y lo ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto al 100, cual al 60 y al 30 por uno. Semá Israel, que el que tenga oído para oír, oiga. Luego en el 18 les explica a los Talmidim lo que quería decir la parábola de Zoreá, de la semilla. Oiga, y empieza así: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno semá Torah en Malhut, es decir, oye el Torah del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que recibió semilla junto al camino. Pero el que cae en los pedregales, la semilla que cae en los pedregales, es el que semá Torah y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa del Torah, luego tropieza. En el 22, el que sembró semilla entre los espinos es el que semá Torah, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas lo ahoga su Torah y se hace infructuoso. Pero la semilla que se siembra en buena tierra es la que semá oye y entiende el sefer del Torah y da fruto al 100, al 60, al 30 y al 1. Puede que esta semilla tarde mucho más, pero sus raíces son bien fuertes y están firmes en el Torah. Así pues, como podemos ver en estos pasukim, que nos explica muy bien nuestro Marjá sobre la parábola de la semilla y en Deuteronomios, es muy importante tener una buena base para que no nos perdamos. Y esa base tiene que estar compuesta por el Yirá Yahuá, que es el tener temor y respeto a lo que nuestro Abba nos dice y nos ordena por nuestro propio bien, en somer, es decir, en escuchar y obedecer cada uno de los mandatos, decretos y estatutos que nos ha dejado en su instrucción. La emuná, que es la fidelidad a Yahuá, siendo fiel solamente a él, para no caer en idolatría. Y por último, sabemos que el cómputo de estas tres nos darían el Ahavá, que no solo debe ser para Yahuá, sino también para nuestro Sajín. Pero ¿qué es lo que podemos pero ¿qué es lo que hace que podamos tener estas cuatro cualidades que forman las bases del Torah? Escudriñando la instrucción que nos dio Yahuá, repitiendo con constancia y paciencia, como cuando un niño está en la escuela, repetición, repetición y repetición. Y como vimos antes, primero lo escuchamos o lo leemos, después lo interiorizamos o reflexionamos, es decir, escudriñamos sobre eso que estamos aprendiendo, lo terminamos de aprender y después lo exteriorizamos y así conseguimos dar frutos para poder ser, como nos dice aquí nuestro Marjá, el producir al 100 más el 60 más el 30 por 1. Y hasta aquí la enseñanza de hoy de la Parashá número 50 en el día de hoy, en nuestro Shabbat. Katuv HaTorah. No sé si se me habrá escuchado todo, si se me habrá escuchado bien. Yo espero que sí. Sí, se escuchó bien todo. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me alegro. Gracias, More. Primero que nada, Shabbat Shalom a todos mis fraternos y a mi Israel. Yo tengo esa pregunta que es que se me hace bien horroroso eso, pero digo, que Yahuwah mejor no nos determine como un rayo a pasar por eso tan horrible, porque nosotros tenemos, yo en mi pensamiento, ¿verdad? Sin querer yo desobedecer a Yahuwah. Yo pienso que nosotros debemos obedecer por amor a Yahuwah y no por ese temor tan horrible de esas cosas que pone, que escribieron, ¿verdad? Entonces yo dije, pues que no será mejor que nos termine de un rayo y ya, porque eso está horrendo. ¿Cómo vamos a comer? Bueno, yo ya no, porque ya soy una hija mayor, pero para comerse las bebés y hacerse carnívoros de humanos, eso es horrible.
yo pienso que mejor Yahuwah debería exterminarnos de una sola vez con un rayo, y tenemos que obedecer por amor a Yahuwah y obediencia, pero no por esas cosas tan horrorosas. Ese es mi punto de vista. Adelante, fraterno Yahuda. Esto va relacionado con los tiempos establecidos que están pasando ahora, mi fraterna. Por ejemplo, con lo que nos dice nuestro rabino Netanyahu, que en estos tiempos postreros tenemos que guardar reservas de alimento y todo eso, y va relacionado con eso, creo, ¿no? Que muchas familias por no guardar los alimentos perecederos van a ser perseguidas y se va a ver como esa profecía. La pregunta es que esto también me hace relacionado con lo que le pasó a Yahosef en Misrayim, en Egipto, que los hermanos lo vendieron y entonces al último, como nosotros somos representantes de Yahuwah, dice el Torá, que somos representantes del reino, nosotros somos como jueces, ¿sí me entienden? Somos jueces en la tierra. Entonces, si un juez no cumple su palabra ni cumple como su obligación, ¿qué le pasa en las leyes judiciales? Que se le vienen todas esas maldiciones como cárcel o algo así. Y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad porque nosotros ya somos conocedores de Yahuwah. Y como conocedores de nuestro Abba Yahuwah, ya tenemos esa emuná, pero también tenemos ese conocimiento. Pero si nosotros nos volvemos atrás, pues nos sobrevendrá todo lo que nuestro rabino Keriyahu dijo a través del Torá. Yo pienso, no es sobre la comida que guardemos, porque yo obedecí todo lo que dijo el rabino y guardé suficiente comida y suficientes granos que no sean perecederos, pero yo veo que se están haciendo demasiado viejos y los he tenido que ir desechando, porque yo empecé a guardar desde que él dijo, de que nuestro rabino Netanyahu hiciéramos, y los he tenido que ir desechando como harinas, y yo compré contenedores que se llaman como airtight, y entonces para preservar mucho más la comida, y de todos modos, precisamente ayer yo tuve que abrir 2 botes así de grandes, porque ya en este año se iban a vencer, y he tirado bastante harina y arroz porque se hace muy feo, se hace así como se oscurece mucho y el sabor no está bueno, y nosotros como a Israel debemos de comer lo mejor de lo mejor, no debemos de comer nada que no esté kosher como nos ordenan. Por eso no creo que está referente a la comida. Pero bueno. Eso se refiere al sitio que vivió Israel en la guerra en 1500. Está aquí, estoy buscando el año exacto, el sitio de Jerusalén, que fue un acontecimiento que destruyeron la ciudad. Y ahí se vivió eso. Y esa advertencia es para que todos entendamos que, como se ha dicho, en los postreros días puede volver a pasar. Van a sitiar, van a hacer cosas, pero eso ya pasó, fue real. Realmente no tenían que comer, realmente arrancaron las piedras, los cimientos de la ciudad. Es historia. Yo me voy a permitir enviarlo así como les mandé al Iyá. Ahí viene, porque si tú lees esas maldiciones en hebreo, son más fuertes, son más feas. Y digo, yo apenas estoy en primer año, no les puedo decir gran cosa, pero vienen sufijos y prefijos que indican que tú, y el rabino Kerub lo dijo muy claramente, se te pegarán. Y si tú lo ves, como dice, se te pegarán hasta entrar en ti, en tu carne, en tu casa. Tenemos la oportunidad hoy de arrepentirnos y de pedir perdón y de volvernos, porque Él nos puede guardar, nos puede proteger. La fraterna comentaba, yo tengo granos, qué bueno. Yo tengo esto, qué bueno. Ahorita hay países que no tienen. Hay países donde hay escasez. Aquí donde yo vivo hubo una huelga horrible porque en ciertas colonias no había agua y ya tienen meses. Yo no he padecido eso. Porque Él es bueno, porque es compasivo, porque nos ama.
Pero estas advertencias son eso, advertencias, para que si tú te pones a estudiar la historia de Israel y cómo tuvieron realmente, hicieron eso de comerse a sus hijos, que suena horrendo. Me acuerdo mucho que llegan y le dicen al rey, está ocurriendo, esta mujer escondió a su hijo, voy a buscar la cita. Y ahora esta mujer no me quiere dar a su hijo porque nos comimos el de nosotros. Y dice, ¿qué pasa? ¿Quién es el profeta que está diciendo eso? Ahorita que me toque participar les voy a leer la cita porque está horrendo, pero pasó, fue real. No se Vamos a... trata de tener o no comer comida, se trata de que yo digo que no es referente a la comida porque la comida al final se echa a perder. Pero si yo tengo es porque obedecía a Rabino Netanyahu, no porque diga, ay, no me jacto de ninguna manera. Se trata de que no es, yo por mí que no es por comida, porque la comida se hace vieja y se echa a perder. Sino que mi fraterna, lo referente a lo que tratamos de decir es que, por ejemplo, nosotros guardamos los alimentos, ¿no? Y muchos guardan cosas no perecederas, pero los tiempos se van a colocar muy difíciles para los que transgreden el Torah. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una luz, que es Yahuwah, y Yahuwah es Tobin, es bueno. Entonces, ¿qué hace? Él nos dice, como he escuchado de nuestro rabino Netanyahu, que dice que en la mano derecha y de nuestro rabino Abiyahu, que dice que en nuestra mano derecha Yahuwah nos da la vida para que vivamos. Y en la izquierda está la Alá, la maldición. Ahí nosotros tenemos que escoger algo referente con lo que nos explicó hoy nuestro rabino Abiyahu sobre los dos caminos. Entonces nosotros debemos de escoger la vida porque nos conviene, no por la necesidad ni por la obligación, sino que por el ahabá, por el amor que Yahuwah nos reveló su Shem Kadosh, porque nosotros somos privilegiados de que Yahuwah nos haya revelado su Shem, su nombre, porque nosotros estábamos en la confusión. Muchos no tienen esa alternativa, no tienen esa oportunidad por su rebeldía o por muchas maldiciones generacionales. ¿Sí me entiende, mi fraterna? Sí, le entiendo. Es como dice mi esposo. Mi esposo dice, van a venir tiempos, y eso que él no ve Torah, se van a venir tiempos en que van a coser hasta los zapatos de cuero y todo para comer. Y es como yo le digo, qué bueno que ya pasó eso y lo agarremos, por ejemplo, porque eso sí está tremendamente horrible. Pero no yéndonos muy lejos, en la historia de México, ¿verdad? De cuando el cura Hidalgo se levantó en la revolución. Ellos, como estaban sitiados, ¿qué comieron? Comieron las botas, los cintos y todo eso. Pero entonces, está muy bien que nos siga, por ejemplo, pero yo insisto, ¿verdad? Que hay que hacerlo por el Ahabá Yahuwah, no por temor a las maldiciones, sino por el Ahabá Yahuwah uno escoge. Y sé por el lado izquierdo o por el lado, ni por el izquierdo ni por el derecho, sino por el recto, como también lo aprendí yo de Rabino Netanyahu, y hacerlo todo por su amor, porque yo preferiría primeramente, como cuando dicen, ay, adora a la bestia o te mueres, pues mejor que me maten, ¿verdad? Porque, y así eso es todo, güey, y ahora sí ya acabé. Y por último, por ejemplo, en el Hadala que nosotros leemos en cada Yom Shabbat, dice que hasta que les enseñarás el Torah desde sus generaciones. O sea que, que muchas veces nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, ¿sí me entienden? Tenemos la verdad en nuestras manos. Y la responsabilidad de los padres también ahí vienen las generaciones. O sea que nosotros debemos de tener siempre presente que la oportunidad que tenemos hoy en día es una sola oportunidad. Es como, por ejemplo, por decirles, cuando a un niño le regalan un juguete y el padre no tiene la necesidad, no tiene dinero para regalarle ese juguete, lo hace con esfuerzo. Así también es nuestro Abba Yahuwah. Nuestro Abba Yahuwah quiere que nosotros entendamos. Él nos da el regalo, que es el favor inmerecido, pero ya es nuestra decisión de ver cómo Él nos da, o sea, con muchísima ahabat ese regalo, porque muchos desprecian el regalo, pero otros lo atesoran, como dice en la parábola del tesoro perdido del reino, del jornalero, creo. ¿Si lo han escuchado? Que un jornalero llegó
y llegó a un terreno y encontró un tesoro. Así también nosotros tenemos que tener encendido ese fuego del primer amor en Yahuwah. No ir tanto por lo material y lo físico, no, sino que como lo dijo ahorita nuestro Morey Eliyahu, que tener esa emunat en Yahuwah, que a pesar que ocurran las cosas, porque todos vamos a ser probados, y lo importante es estar con Yahushua HaMashiach, más que nuestra vida Pues misma. bueno, viendo, ¿sí me escuchó? Vienen todas estas cosas, bueno, pues ahí están para que sepamos y no tengamos ninguna duda de que Abba Yahuwah, y algo bien puntual, algo bien cierto, que Abba Yahuwah nos dice, nos advierte, nos instruye, nos dice todos los pormenores y no podemos nosotros tener ninguna duda, porque Él es el que nos está diciendo, el que nos está instruyendo. ¿Y por qué? Primero, ¿por qué primero llenarnos de temor, de miedo, digamos, espantarnos? No, debemos estar temerosos, sí. ¿Y para qué? Para cumplir, para obedecer, para Shema y Shomer. O sea, escuchar y obedecer y ponerlo en la práctica lo que nos está haciendo. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Tenemos 10 mandamientos que debemos mirarlos y tomarlos para nuestro bien. Ahora, tenemos lo de Devarim 28 del 1 al 14. Tenemos las verajot en abundancia, dice, en abundancia para ti. Si Shomer, si Shema y Shomer, mis mandamientos, mis palabras, pues entonces, ¿por qué llenarnos de temor? ¿O por qué estar espantados? No, al contrario, decir que bueno, a mí no me alcanzarán porque yo estoy tratando en la medida de lo posible y en la medida de lo que alcanzo a entender aún ahorita, prefiero y espero entender más. ¿Por qué no vestirme con eso? Vestirme de obediencia, vestirme de esas verajot, de esas bendiciones. ¿Para qué? Para que me vaya bien, porque dice, serás bendito, atá, Baruch atá, dice Baruch atá en el campo y Baruch atá en la ciudad, en donde usted se encuentre, seremos Baruch, bendecidos, en donde usted ponga sus manos, en el negocio, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera, seremos bendecidos. Entonces, ¿por qué no tomar eso y vestirnos con eso y sentirnos tranquilos? Totalmente tranquilos, porque Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Eloja. Y entonces, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Porque la tentación es fuerte en nuestra carne. Bueno, eso no hay duda. Pero vamos a tratar, ustedes y yo, de seguir en la medida de lo posible, y vamos a pegarnos mucho al Torah para que de esa manera nos vaya bien. Permítanme, les leo, por ejemplo, esto tiene mucho que ver, es relacionado con lo mismo para chat. Quiero leerles lo que nos dice Romillahu. Sí, es Romillahu 11, del 1 al 16. Vean qué belleza, qué cosas tan maravillosas las que él nos está diciendo aquí. Romanos 1:11 dice, digo pues, es una pregunta, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahuwah Sebaot no ha desechado a su pueblo. Ahí está. No lo ha desechado, siempre y cuando estemos en obediencia. Bueno, continúo. Dice, al cual conoció y escogió con autoridad. ¿O no saben que dice lo que dice la Catuf sobre Eliyahu? ¿Cómo suplica a Yahuwah contra Israel diciendo, Yahuwah han dado muerte, dice, tus Nebín, han derribado tus mis Beajot, y yo solo he quedado, y atentan contra mi Hayín. Dice, atentan contra mi Hayín. Pero, ¿qué le dice la palabra de Yahuwah? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a la imagen de Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo, me refiero, el Am Israel, estamos siguiendo, obedeciendo, sin voltear ni a izquierda ni a derecha, simplemente seguir el camino, pues seremos bendecidos, seremos librados de tanta maldad que ya la podemos ver, que ya está enfrente de nosotros.
Continuamos en el 5, dice, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a su elección por Rajamín de él. Ahí lo tenemos. Y eso es mentira, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque lo está hablando nuestro Eloja, lo está diciendo y nos lo está diciendo de manera puntual a usted y a mí. Usted puede decir que es mentira. No, aquí está. Y lo debemos de tomarlo. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a confundir. 6. Dice por inmerecido favor, luego no por los misbot. De otra manera, el inmerecido favor ya no es inmerecido favor. Y si por los misbot ya no es inmerecido favor, dice, al menos que la obra no sea obra. Pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquellos no lo han obtenido, más el remanente escogido lo ha alcanzado. ¿Ya vieron? Ahí está. El remanente escogido. Ustedes y yo vamos a decirnos o lo podemos decir de esta manera, somos un remanente escogido, que hoy estamos siguiendo los caminos, los halajot, estamos siguiendo la Dabar en su Torah escrita. Entonces, no tengamos ninguna duda. Dice, lo que buscaba Israel, aquello, no lo ha obtenido, más el remanente escogido lo ha alcanzado, y los demás fueron cegados. ¿Quiénes fueron cegados? Aquella gente rebelde, aquellas personas que están buscando otras cosas, distanciados o distantes, alejados de nuestro Eloja. Tal como está escrito, Yahuwah dio un ruach embotado, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen, hasta el yom de hoy. David dice, su shulhan se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Se oscurecerán los ojos para que no puedan ver. Se oscurecerán sus ojos para que no puedan ver y doblarán sus rodillas, dice, doblarán sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer por siempre? De ningún modo, pero su caída ha ido la salvación a las naciones para causarles celo. Y si la caída temporal de ellos es la riqueza del Olam Haset y menoscabo del número de sus creyentes, la riqueza de las naciones, cuanto más lo será su retorno de la ceguera, porque a ustedes hablo, naciones, puesto que yo soy Sholeach de las naciones, honro mi obra al explicar esto. Si de alguna manera provocase a celos a los que son de mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos, porque si la cera temporal de ellos es la reconciliación del Olam Haset, que será la restauración de ellos, sino Jaín de entre los muertos. Si los Bikurim son Kadosh, también lo es la masa y la raíz es Kadosh, también lo son las ramas Netzarim. Es lo que yo les quería leer y es demasiado importante, como insisto, tenerlo en cuenta para no estar bien, pues con ese temor tan grande, ¿no? Más que nada, y eso sí lo podemos ver muy de cerca, tenemos la promesa hecha igual para el Am Israel de nuestro Elohei. Abba Yahuwah. Shabbat Shalom, Am Israel. Mi comentario. More, también yo tengo unos pasuk que dice, referente a lo que hoy vimos, que dice Matillahu 6:33, busca primeramente el reino de Yahuwah y su sedacat y su justicia. O sea que nosotros somos jueces, como les dije ahora, que nosotros somos como esos representantes del reino de Yahuwah, en donde buscamos primeramente el reino de Yahuwah, o sea, somos apartados. Por ejemplo, mi señora madre me dijo ahora, sí, nosotros cuando buscamos a Yahuwah somos apartados de qué, del mundo, y todas las cosas serán añadidas. O sea que nosotros cuando aplicamos justicia, recuérdese que este mundo pertenece, el administrador es el enemigo. Entonces el enemigo, como administra este mundo, hace que las personas estén ciegas y estén en confusión en Babel. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos Star Force, porque dice el Torah que nosotros somos la sal de la tierra, que si no existiera la sal de la tierra perdería su sabor, o
sí, su sabor, lo dice el Torá. Entonces, ¿qué pasa? Que por nosotros en Israel hay un equilibrio, ¿sí me entiende? Porque nosotros como hombres pertenecemos, hacemos parte del equilibrio de la tierra, pero como nosotros obedecemos el Torá, entonces ese equilibrio le da la sustancia al mundo para que para que la tierra, el plano tierra se sostenga. Entonces, por nosotros es que se sostiene la tierra de tanta maldad que hay en el mundo. Entonces, si buscamos el reino de Yahuwah, como tú me dijiste ahora, Morea Eliyahu, que, que no importa lo del mundo, porque es que lo del mundo es efímero y es pasajero, es como la neblina, sino que lo importante es buscar siempre esa luz que es Yahuwah. Y entonces Yahuwah lo que quiere de nosotros es esa yirat, la ruda de yirat, de temor, pero no es un temor eh, como el mundo castigador, no, sin, sin, no un temor castigador, sino que un temor de respeto. ¿Sí me entiende? Un temor en donde primero primero vemos nosotros, o sea que lo que está arriba en el Chemaín es mucho más real de lo que hay aquí en este mundo, sino que porque fue primero creado lo que está en el Chemaín. O sea que nosotros, por ejemplo, cuando Yahuwah creó a Adán y a Hawa, como he escuchado en las enseñanzas, eran cuerpos de luz, eran luz del mundo. ¿Sí me entienden? En su primera restauración son cuerpos de luz. Y Yahuwah quiere de nosotros que nosotros también lleguemos a esa estatura del varón perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Dice el Torá en Lucas 19:10 dice, yo he venido para que tengan hayat, vida, y para que la tengan en abundancia, lo dice Juan 10:10. O sea que Yahuwah ha venido Yahushua Mashiach viene a nosotros y ha venido a nosotros para que tengamos vida, pero ya somos nosotros los que decidimos, como ahora en el principio de la enseñanza, nuestro rabino Abiyah nos enseñó cuál camino vamos a escoger, si el camino de la vida o si el camino ya de Alá. O sea que Yahuwah es bueno, porque Él nos da la instrucción. ¿Qué sería de nosotros si no existiría el Torá? Imagínense, si Yahushua HaMashiach no fuera dejado su instrucción, estuviéramos nosotros buscando o sea, estuviéramos buscando esa respuesta donde el mundo está buscando todavía en la confusión ese camino. Por ejemplo, muchos de nosotros salimos de una religión o salimos de un sistema, de un set cinematográfico de Hatzatán. ¿Sí me entienden? ¿Y qué pasó? Que siempre, cuando estábamos dentro de eso, de ese sistema, nosotros decíamos en nuestra nefesh, en nuestra rúa, en nuestro espíritu, algo nos falta, algo no es real en este mundo, no es verdad. Hasta que llegó toda Rabba Yahuwah, un siervo de Yahuwah que es nuestro rabino Netanyahu, que nos mostró sus videos por YouTube y fuimos teniendo la convicción y dijimos, "Ve, ese Dios de este mundo, este Elohim de este mundo no es real". Entonces, el nombre de Yahuwah nos está revelando que Él es el verdadero. Entonces, nosotros ya vamos entrando a esa emuná, a esa fidelidad, sin conocer, para que la Ruach HaKadosh nos dé pues, ese reposo. Imagínense que es tantos misterios que hemos aprendido que dice el Torah que nosotros en este Yom Shabbat y en los Rosh Kodesh y en las Munadit de Yahuwah le pidamos a Yahuwah lo que necesitamos y Yahuwah nos dará lo que necesitamos a su debido tiempo. Entonces es tan bello y tan precioso el camino de Yahuwah que Él nos instruye, nos enseña. Lo que Yahuwah no quiere es que nosotros, ya conociendo de Él, volvamos atrás. Y si volvemos atrás, nos sobrevendrá todo lo que nuestro rabino Queruyahu dijo. Nos viene porque, porque este es como una milicia, ¿sí me entiende? Es una guerra en cuanto a que nosotros somos soldados.
Los soldados cuando le dan órdenes, tienen que cumplirlas. Y si son subordinados, entonces, ¿qué pasa? Que la subordinación hace que se rompan las reglas y el orden y la obediencia, y lo que pasa es que la subordinación coge que el soldado coja y lo matan a la cárcel o que paga el precio por su desacato. ¿Sí entienden lo que trato de decir? Nosotros somos unos guerreros aquí en la tierra. Esto es una batalla que nosotros debemos de pelear con Yahushua HaMashiach, o sea, a favor de Yahuwah, a favor de nuestro Abba, porque nosotros sabemos que este mundo es efímero, todo esto en algún momento se va a acabar, y Yahuwah lo que va a hacer es restaurar un nuevo mundo. Y como he entendido a mi rabino Netanyahu, nos dice que Yahuwah también va a tener su nuevo orden mundial limpio y Kadosh, puro, Kadosh Kadoshim. Amén, amén. Fraterno. Por ahí me permite una opinión. Adelante, fraterno. La escritura dice que si Abba Yahuwah no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. E igual dice que si Abba Yahuwah no guarda la casa, en vano vela la guardia. Nosotros debemos tratar de vivir una vida en emuná respecto a Shema y Shomer, para que no nos venga ninguna alá, ninguna maldición que están allí en el Deuteronomio escritas. Nosotros tenemos que llevar una vida justa, sadik, y apartarnos del mundo. Dice la escritura que el reino de Yahuwah no consiste en comida ni bebida, sino en ajabat, en burat, en poder. Nosotros debemos tramitarlo de acuerdo a la obediencia, Shema y Shomer, para que dice la escritura que ninguna plaga de las que mandó a Misraim nos venga a nosotros. Nosotros tenemos que llevar una vida ordenada, justa, una vida sadik, y apartarnos de todas las cosas mundanas que nos rodean. Ciertamente debemos de almacenar productos en casa, como decía la hermana hace rato, la fraterna, pero lo que más nos debe de procurar a nosotros es estar firmes en el Yom Shabbat, en el Rosh Kodesh y en todas las Moedim. Es lo que más nos conviene para tener una vida ordenada de acuerdo al Sefer Torah de Abba Yah. Es mi comentario. Oker Top, Rabino. Oker Top, More. Voy a leerles mi comentario. Dice Hakukat Torah, comenzamos hablando de tu herencia. Eso me llamó mucho la atención, porque en Strong 51-57 dice Mahael, que es, en realidad ahí no dice herencia. Esa palabra significa arroyo. Y yo busqué cómo se decía herencia. Es Yeru Ish Shahak. ¿Por qué? Porque es un juego de palabras. Es lo que les decía. Es un sufijo y un prefijo, y van cambiando los nombres como para decir, él te lo dio. Es algo que él te regaló. Tú tienes arroyos, tienes campos, tienes siembras porque te lo permitió. Es impresionante cuando tú lo lees así, porque no dice, despojarás y entrarás a tu herencia. No, es una herencia que él te está permitiendo. Él te permite que tú tengas comida. Él te permite que tú tengas aguas. Él te está regalando la luz del día. Él te está concediendo el descanso de la noche. Y cuando tú lo entiendes así, ellos hablan de lo que vimos en la parasha pasada, de las 7 especias que distinguían a Israel, que era el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, los olivos y los dátiles, lo que nosotros mal traducen miel. Y aquí se divide en que en las ofrendas eran líquidas y eran sólidas. Y viene otra palabra, que es artesa, canasta, maja, shi, at. Bueno, lo pronuncio muy mal, perdónenme.
se refiere a todo lo que cae adentro de una canasta. ¿Qué cae? El trigo, la cebada, los higos. ¿Y a qué cosa es la ofrenda líquida? El vino y el aceite. ¿Por qué era tan importante para ellos? Porque tenían que ir al lugar donde había agua corriente para tener agua. Y entonces ellos bebían el fruto de la vid, ellos usaban aceite para alumbrarse, para tener luz. Como nosotros apretamos un botón y ¡pum!, se prende un foquito, o ahora los celdas solares, ellos se alumbraban con el aceite, por eso era tan importante. Y aquí hay otra palabra muy interesante, dice que tú tienes que dividir tus primeros frutos, lo que nosotros conocemos como el bikur, los bikurín. Hagan de cuenta, por ejemplo, que ellos tenían un campo donde sembraban. Y ese campo, lo primero que se cosechaba se llevaba al cojén o se vendía y se llevaba el dinero para que lo meciera, para que era así como decir gracias, gracias, como cuando tú abrazas a tu hijo y dices, gracias, hijito, ¿cómo estás, mi niño? Así, gracias, Padre, porque tú me das agua, gracias porque tengo comida, gracias porque este año no me faltó, gracias. Era un bikur, era una primicia, y de ahí las ofrendas, las macer, lo mal traducido como diezmo, se dividían en tres, en rizón, que era para el cojén, siempre y cuando estuviera involucrado en impartir la palabra, porque ahí había cojén y había levitas, y se hacía cada año. ¿Por qué cada año? Pues porque sembraban. Y un árbol o una parcela, los que somos de campo lo entendemos muy bien, da fruto cada año. Entonces, esa rizón, en el primer año se dividía en el cojén y en el diezmo que tú te comías en Jerusalén, que era tuyo, que era como un reconocimiento, como decir, Él me lo dio. Era ir ahí, presentarla y comer en agradecimiento. El segundo año también le dabas al cojén y era el diezmo que tú te comías. El tercer año ya no. En el tercer año era el primer año, bueno, la primera, la que le dabas al cojen se llamaba Rishon, la Shekiknik era la que tú te comías, y la tercera era la que se llamaba Aní. Muchas veces hemos escuchado esa palabra de Aní, Aní era yo. En realidad esa ofrenda de Aní era para pobres, para huérfanos, para prosélitos, para extranjeros. Y tú te preguntas, ¿cómo comían esos 3 años? Si el tercer año era cuando tú le dabas esa almacén, ese diezmo, esa corbán, esa ofrenda, ese aporte, ese apoyo a estas personas. ¿Cómo comían? Ah, bueno, lo vimos la parasha pasada. Cuando tú cosechabas, no volvías a ir atrás a recoger lo que se te había caído. No quitabas todo lo que estaba en los árboles, lo dejabas para ellos. ¿Por qué? Porque todos los extranjeros que vivían contigo fueron los que salieron de, de Egipto, de Misraín. Entonces ahí había muchas personas y por eso dice, estas palabras del Torah las escribirás muy claramente. Si tú lo buscas, ahí en realidad al escribir claramente, traduce, lo escribirás en las 70 lenguas. Y tú dices, ¿cuál? Si todos hablaban hebreo. No es cierto. Hablaban muchas cosas porque acuérdense que Misraín, que Egipto, era un imperio que habían conquistado a todo el mundo. Entonces traían esclavos de muchas nacionalidades, quienes fueron los que incitaron la rebelión contra el Torá, quienes fueron los que tenían muchos dioses
tenían muchas cosas. Y acuérdense que cuando llegaron las plagas, cuando llegó el castigo, muchos se hicieron a los hebreos para no morir, porque les dio miedo, porque dijeron, no, ahorita nos van a matar, ahorita no, 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 acuérdense, está escrito, Cahut, Cahut Ha Torah, dice claramente ahí que los que temieron recogieron a su ganado, que los que temieron quitaron esto, y iban y le decían al rey, pero el faraón, y él decía, Faro, no, 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 esto es así, porque tenía endurecido su corazón. De eso se trata esta parasha. El primer diezmo, el Maser Rishon, era para el Cohen, siempre y cuando estuviera compartiendo palabra, cada año, y lo presentaban en el altar, y se quedaba para su sustento de él. El segundo era el Maser Sheni, que tú comías en Jerusalén. Y el tercer Masher Ani era para pobres, huérfanos, viudas, prosélitos y extranjeros. Ellos tenían las palabras del Torah escritas claramente, es decir, en las 70 lenguas madres, para todos los que salieron de Egipto. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran claramente cuáles eran las leyes, estatutos, mandamientos y preceptos que Yahuwah Abba había ordenado. Ahora bien, habla de 2 montes y habla de las tribus. Los levitas se paraban en medio y en voz alta proclamaban las bendiciones y las maldiciones. En el 27:19 habla de los derechos de los extranjeros, viudas y huérfanos, que son estos que les comentaba, que ellos podían tener una provisión, no se les dejaba a la limosna. En el 27:23 habla de, de que no te debes de tener relaciones con tu suegra. Lo puse porque en otras traducciones ponen nueras. Y aquí es donde yo me quiero centrar. En el 27:24 dice, el que hable mal el secreto o el que asesine, el que, el que dé un consejo equivocado. Y aquí dice, en el 27:26 dice, el que no observe el Torah, el que degrade el valor, el que le reste importancia. En el 27:18 dice, el que haga errar a un ciego. Y aquí se refiere tanto a ciegos físicos como a ciegos espirituales. ¿O a qué me refiero? A personas que no conocen y nosotros vamos y los aconsejamos mal y hablamos de más. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que tú tengas temor. Y yo diría, y me voy a atrever a decir esta palabra, tú debes de tener pánico, horror, terror de estar hablando, de estar diciendo, porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Tienes que tener mucho cuidado con tu lengua, mucho cuidado con tu corazón, porque aquí habla de castigos tremendos por la desobediencia. Es para que estas palabras que tanto terror te causaron, es para que tú escuches y obedezcas este Torah. No dice nada más esta parte, dice este Torah. Si tú buscas en Bet Malachim, en Segunda de Reyes 6:28, claramente dice, así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, dame a tu hijo para que lo podamos comer, pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó que la mujer dijo esto, rasgó sus vestiduras. Estamos hablando que esto pasó cuando estaba el profeta Eliseo, o sea, más o menos estamos hablando del año 800. Y si tú te fijas, hay otros 3 años en los que hubo esta reprensión
en el año 70 y en el año 35. Pregunta, ¿tú quieres pasar por eso? Porque ahí está el consejo. Devarim 28:58. Esto es para que tú pongas en práctica las palabras de este todo. Continúa mi nota. Dice, en Isaías 60:18 dice, la injusticia, en otras versiones dice, la violencia no se oirá más en tu tierra. Yo bendeciré el fruto de tu vientre, yo bendeciré lo que tú siembres, yo bendeciré lo que tú hagas, yo bendeciré donde tú estés. ¿Por qué le das más peso a las maldiciones? Aquí clarito dice, si tú sigues estas palabras, la injusticia ya no estará más en tu tierra. Pregunta, ¿yo soy justa? ¿Yo vivo con justicia? ¿Yo doy una sedacá, un apoyo, una ayuda? La transmisión pasada, el rabino Natán comentaba que su computadora tronó. ¿Por qué no le ayudamos? ¿Por qué no ayudamos al rabino Abi? Aquí dice, por lo menos hazlo cada 3 años con viudas o huérfanos, por lo menos ayúdales. Y a mí no me gusta hablar de las cosas. Yo también guardé unos botes de alimento y yo les puse fecha de caducidad. Y antes de que se caducaran, yo se los regalé a una señora y lloraba y me decía, ¿sabes qué? Con lo que tú nos diste comimos un mes, mi madre, mis hermanos y yo. Y lloraba. No somos nacidos para bendecir a otros. No te ha bendecido, te ha faltado algo. Tienes agua, tienes comida, poquita, tal vez con mucho trabajo. No tienen idea del trabajo que a mí me cuesta subirme al transporte, bajarme. Yo les comenté que tuve un accidente muy severo y quedé muy dañada, pero tengo trabajo, tengo un alimento. ¿Por qué es tan importante en esta parte el Brit Hadashah? En Matillahu nos lo leyó muy acertadamente el rabino Kerub. Muy bonita participación, por cierto. Cuando nos hablaba de qué clase de semilla eres tú. Y ahí nos habla de clases de semilla, que vienen las aflicciones, o que vienen las riquezas, o que viene la escasez, o que vienen las persecuciones, y renuncian. Y la fraterna decía, pues yo prefiero que me maten a renunciar. Léelo. Yo iba a poner el texto específicamente. Se los voy a mandar en la salilla que mando al grupo, si me permiten, porque está bien interesante. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Eres una semilla que da fruto? ¿Eres una semilla que se estorba, que se duele, que ya no quiere seguir? En Lucas 21:4 dice que la viuda daba un corbán, una ofrenda. Y ahí dice claramente, ella dio todo su sustento. El rabino Natán y el rabino Abi nos dijeron, ¿ustedes creen que esa viuda se quedó sin comer? Yo creo que no. Porque ¿quién nos da de comer? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestra fuerza? Si somos solteros o si somos casados, si somos viudos o si somos huérfanos, ¿quién nos da de comer? El Abacados. Yod-Hei Vav-Hei, Yahuwah. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sustento, Él es nuestro alimento. Y les voy a decir una cosa, si de veras nos llenáramos de su palabra, de verdad, cuando nos metemos, hasta se nos olvida comer. Y no nos da hambre. Y no nos sentimos cansados o hambrientos o desesperados porque su palabra nos llena. ¿Tú te llenas el corazón? ¿Yo me lleno el corazón de tu palabra? ¿O estoy todo el día perdiendo el tiempo? Y luego aquí dice en Hechos de los Enviados 28, en el 23, dice que él, el rabino Shaul, mal llamado Saulo de Tarso, Pablo, les explicaba, les hacía entender, tanto con los profetas, con los nabí, como con el Torá, la palabra. Pero en el 28-27 dice que su corazón se embotaba. Pregunta, ¿yo oigo
o yo solo escucho. Yo pongo atención, escucho y obedezco o yo solo nada más. Es otra para allá. Sí. Qué miedo, qué feo, pero pues al rato sigo igual. Yo, humildemente, a ti que nos estás escuchando, te suplico, lee tu escritura. No importa si tú tienes una escritura Kadosh o no, léela. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que lo sigas, que lo vivas. Algunos fraternos comentaron que pueden venir tiempos horribles o quizás tú estés viviendo tiempos horribles, pero hay una esperanza. Hay un tikvah, hay un tiempo en que tú puedes regresar, tú puedes retornar, tú puedes hacer, aliyaje tu tú puedes decirles, me arrepiento. Yo he cometido tal y tal error, pero tengo tiempo, increíble tiempo, para decir, me equivoqué. Porque, ¿sabes? Esto no es para que tú temas, esto es para que tú valores lo que tienes, para que tú escuches, obedezcas, para que tú hagas bien, para que tú perdones o dejes atrás lo que tengas que dejar y sigue adelante. Porque si tú sigues leyendo después de donde se termina, porque nosotros leímos Devarim o Deuteronomio 26 hasta el 29:8, pero tú sí sigues leyendo el 29, ahí hay hermosas promesas si tú te vuelves a tu creador. Esa es mi participación. Si te sirvió, tómalo. Si no te sirvió, gracias por habernos escuchado. Toda mi fraterna Miriam, perdón, mi fraterna Alicia. Alicia, lo que acabaste de decir ahora, nosotros tenemos un gran propósito en esta vida que es amar, ahabat, servir y recordar. Recordar que debemos amar y servir siempre. Como dice, por ejemplo, ahora con referente a lo que dijo mi fraterna Alicia, en Éxodo 18, 19, 20 hasta el 23 dice, Shema Israel, oye mi voz, yo te aconsejaré, y Yahuwah estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Yahuwah, y somete tú los asuntos a Yahuwah, y enseña a ellos las ordenanzas y los estatutos, el Torá, y muéstrales el halachat, el camino, por donde deben andar, y lo que han de hacer. Si esto hicieres, y Yahuwah te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en shalom a su lugar. Lo dice el Éxodo 18, 19, 20, 23. Entonces, eso es como llevar bendición a otros. Y eso es lo que nosotros, como An Israel, como he aprendido de nuestros rabinos, que nosotros familia, somos una familia y nos conocemos por dos cosas, por el ahabat y la sedakat y la justicia. Entonces, a pesar que nosotros vivamos tiempos establecidos, nosotros también estamos para dar luz, estamos para servir, estamos para recordar. ¿Sabe cuál es la mayor sabiduría de todas las sabidurías? El amor, el ahabat, 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 amar, porque dice el Torá, de tal manera Yahoshua Hamoshia Ahabat al mundo, Yahuwah, perdón, amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida perpetua. O sea que nosotros debemos con la enseñanza que nos dio ahora nuestro rabino Keriyahu, que nuestras bendiciones no sean solamente para nosotros, sino que también seamos una buena semilla, una semilla que da un fruto en buena tierra. Y la buena tierra somos nosotros como ejemplo, porque como nosotros somos aquellos representantes del reino de Yahuwah, nosotros seremos medidos por nosotros como somos representantes, nosotros seremos medidos, como dijo ahorita nuestra fraterna Alicia, por nuestras acciones.
y nuestras acciones son que nosotros primero debemos de obedecer el Torah de Yahuwah y luego dar esa luz, esta or, porque recuérdese que siempre la luz sobrepasa la oscuridad, las tinieblas. Y mientras nosotros seamos luz, tanto primero en nuestra Am Israel, en nuestra casa que somos nosotros, en nuestra familia, como dice ahora nuestra fraterna Alicia, que dice que nuestro rabino tiene necesidad, primero nosotros debemos de sostener la cabeza, porque si la cabeza no tiene, si la cabeza que es la que sostiene el cuerpo, no tiene esa columna, esa estructura, entonces nosotros como cola no prevalecemos, o sea, yo agradezco toda Rabá a nuestros rabinos, a nuestros moret, a todos, el An Israel, porque es mi familia, porque esta verdad a muchos no se ha revelado, pero recuérdese que nosotros somos un remanente en donde dice Isayahu 40, 30, 31. Todos los seres humanos tienen que decir esto en su propia vida. Tienen que buscar ese motivo que es Yahuwah y decir que nuestras decisiones y lo que hagamos en esta tierra, eso es lo que nos llevaremos, porque el tiempo no se recupera, pero solamente lo que prevalece en nuestras vidas son las experiencias. Y las experiencias, cuando nosotros establecemos con los demás que en realidad necesitan, eso es lo que Yahuwah ve en nuestro LED, en nuestro corazón. Y dice, buen hijo, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te colocaré, porque obedecimos hasta el final, primeramente, su palabra, el Torah. Porque, como le dije ahora, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Como le dije ahora, ¿qué sería de nosotros si si Yahushua HaMashiach no fuera venido por primera vez? Es tanto el Ahabá de Yahuwah, es tanto el Ahabá de Yahuwah, de Yahushua HaMashiach, que vino en carne, murió por el año Israel, por nosotros, para que tengamos vida perpetua. Imagínense ese favor inmerecido que no nos merecemos. Y ese favor nosotros debemos de obtener, o sea, delegarlo a otros que no conocen. Por ejemplo, a nosotros ya no nos da miedo de decir el nombre de Yahuwah a donde vamos, porque nosotros ya estamos comiendo alimento sólido, ya porque ya estamos en la verdad. Pero a muchos, como dice la palabra aquí, Shemad, oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Yahuwah estará contigo, lo dice el Torah. Este es tú por pueblo delante de Yahuwah, somos nosotros, el Israel, y sométete a los asuntos, o sea, que tenemos que someternos a los asuntos de Yahuwah y enseña a ellos las ordenanzas. ¿Quiénes son ellos? Los que no conocen, y los estatutos, las leyes. Y dice los Sukim y Mishpatim, y muéstrales el halachat, el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Si esto hicieres y Yahuwah te lo mandare, porque Yahuwah nos está ordenando, tú podrás someterte, o sea que nosotros podremos prevalecer en Emuná, y también todo este pueblo irá en Shalom a su lugar. O sea que Yahuwah en Éxodo 18, 19, 20 nos dice, y 23 nos dice que Yahushua HaMashiach es el único camino, la verdad y la vida, y que nosotros como representantes debemos de dar esa luz de que los que no conocen de Yahuwah vuelvan al camino, porque en realidad Yahuwah es todo, como digo, Yahuwah es todo Tobin, es bueno. Yahuwah tiene hasta el último minuto
la oportunidad de redimir a una persona si lo reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también debemos de ser así, que no estar preocupado de lo que nos sobrevenga, porque muchos dicen, pues el Torá dice estas maldiciones, dice estas, no, eso sucederá si nosotros desobedecemos el Torá, pero nosotros como somos seres vivos, que somos conscientes, autoconscientes, que somos personas que en realidad tenemos emociones, sentimientos, que, que no queremos ver a los demás mal, ni tampoco queremos ver a nuestra familia mal. Entonces, nosotros decimos, escogemos la vida, ¿sí? Porque nos conviene la vida, no solamente por conveniencia, sino que también por ahabat, que hay un ser por encima de nosotros, que es Yahuwah. Y como autoridad, que es Yahuwah, que está por encima de nosotros, nosotros debemos de tener esa emunat, esa fidelidad, esa pasión, porque, porque así también Yahushua Mashiach, él murió en el madero para darnos esa pasión de vida en abundancia, como dice, ahora nuestro rabino Keruyahu, que nos dice que habrá fruto y sobreabundancia en tu tierra, que nuestros campos, y el fruto de nuestras manos se multiplicarán. Entonces, eso depende de nuestras acciones, de lo que nosotros hagamos, pero primero, Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, escucha y obedece. Primero nosotros debemos de ser conscientes que Yahuwah nos dio 10 mitzvot, 10 mandamientos, que en la mano derecha hay 4 que son imperdonables, lo sabemos, ¿cierto? Que son el Yom Shabbat, Ahabat a Yahuwah con todo tu corazón, con toda tu mente, amarás a tu fraterno y a tu fraterna como a sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros, sosteniéndonos en estos 4, vamos a cumplir los otros 10. Pero cuando nosotros somos conscientes de que no colocamos nuestra mirada a Yahuwah, como dice Job 22, 21, 23, vuelve ahora en amistad con él, con Yahuwah, y tendrás shalom, paz, y por ello te vendrán el bien. Toma ahora los estatutos, el Torá de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres a Yahuwah Abba, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Ahí es donde Yahuwah nos muestra a nosotros que Él alejará todas esas cosas malas, todos esos juicios, todas esas aflicciones, las alejará de nosotros. Pero si nosotros tendemos esa amistad con Yahuwah, como nos enseñó nuestro rabino Abiyahu, esa relación, porque somos un pueblo que tenemos una relación con Yahuwah, Yom Shabbat, Rosh Kodesh y la Moedim, y somos una nación. Y debemos devolver nuestro corazón a Él, a Yahuwah, en toda circunstancia, para poder volver, que el principio del Torah sabe cuál es, mis fraternos y fraternas, el final de todo el Torah es que el corazón del Hijo de nosotros, el An Israel, vuelva al Abba, Yahuwah. Toda raba a mis fraternos y fraternas por escucharme, y toda raba a Israel porque ustedes son mi familia, y como familia debemos de permanecer en Ejad, unidos. Esa es mi explicación, pues lo que he podido asimilar. Rabino Kerup, ¿me permite una interrupción? Claro, adelante. Mire, yo quiero agregar a esto, a lo que usted dijo, conforme a Juan 3:16, a nosotros nos enseñó la Biblia antigua, la Reina Valera, que es la que todos conocemos, que de tal manera
amó, él lo dice sexualmente, amó Dios al mundo, al mundo. Entonces yo creo que debemos corregir eso porque la escritura dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Yahuwah. Entonces hay contradicción en esa situación. Yo creo que más bien debe de decirse, porque de tal manera amó Yahuwah al Aleph y la Tap, a Yahushua, Hamos, Shia, Sarja Shalom, que lo dio al pueblo de Israel para que todo el que haga Liyat Shuvah no se pierda, mas tenga Hayim perpetuo. Yo creo que eso es más Sí, congruente porque estamos cayendo en contradicción porque no podemos amar al mundo. Dice la escritura, perdón, el rabino Natán nos enseñó que tenemos tres enemigos, que son la carne, el mundo y Hasatán. Entonces, está constituido el enemigo como el mundo y no podemos seguir haciendo esa aseveración si creo yo que estamos en el error. No sé, a consideración de usted que tiene más experiencia en esto, yo lo sí, pongo en sus sí, mi manos, fraterno, su tienes razón. consideración. Toda Le rabia, sí, agradezco, me confundí. Rabino Querú, Sí, le tienes razón. agradezco, Rabino Querú, su atención. Un abrazo cordial para España. Shalom. En una pequeña precisión, se decían de los 4 mandamientos y de los 6 mandamientos. En Shemot, en Éxodo, los podemos leer claramente. Yo soy quien te sacó de la tierra de Misraim, de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, no pronunciarás el nombre en vano, guarda el día del Shabbat. Esos son los 4. Y después vienen los 6 que conocemos, que es honra a tu padre, no asesines, no cometes adulterio, no robes, no des falso testimonio y no codicies. Solo una pequeña precisión para las personas que nos escuchan y que dicen, bueno, ¿cuáles son los 4 y cuáles son los 6? En realidad son los 10 mandamientos, pero están divididos de esta forma. Nada más. Tenemos muchas cosas que pensar, que revisar, que nos hace retroceder de alguna manera a revisar nuestros pasos. En algún momento, alguna ocasión yo les envié un poema que es, no tiene autor, quizá alguien perdió el autor o se perdió el autor, donde nos habla el poema de las huellas en el mar, que era un hombre que durante su vida se había dado cuenta que en los momentos más difíciles él veía solamente un par de huellas. Llegando al Samaín le pregunta, maestro, ¿por qué cuando los momentos más difíciles en mi vida, las situaciones, los conflictos, los tiempos de enfermedad, ¿por qué solamente encontraba yo unas huellas? Entonces Yahuwah en su Ahabá le dice, cuando tú veías solamente unas huellas, era porque yo te cargaba. Es decir, era sostenido por Yahuwah en los momentos más difíciles. Entonces es aquí cuando nosotros tenemos que revisar cuáles son las huellas que hemos dejado, si verdaderamente hemos caminado de la mano de Yahuwah o nos hemos separado. Si tenemos que pedir perdón de algo, es conveniente comenzar a pedir perdón, a restaurar nuestras vidas con nuestros seres queridos. Antes de entrar al día de Pesach, nosotros tenemos que venir bien delante del Abba Yahuwah, bien delante de nuestros fraternos. Antes de hacer planes, tenemos que pensar si los vamos a cumplir o no los vamos a cumplir. Si no los vamos a cumplir, ¿para qué hacemos promesas que no vamos a cumplir? Si estamos convencidos que lo que vamos a hacer lo vamos a llevar a cabo, entonces con toda confianza cumplamos nuestra promesa delante de Yahuwah. Bueno, pues toda Rabá, Shalom Alejem, Shabbat Shalom. Sí, El día de mañana, Rabino Avillago, quiero compartir un último paso que dice Segunda de Crónicas 16:9 y dice,
Porque los ojos de Yahuwah contemplan el plano tierra para mostrar el poder a favor de los que tienen un corazón perfecto con Yahuwah. Esa es la paracha que quiero transmitir. O sea, que dice, Yahuwah contempla, o sea, que Yahuwah es lo más importante es lo que dijo el rey David. El rey David que dijo, ¿a quién tengo yo en el Shemaín sino a ti, Yahuwah? Y fuera de ti no deseo nada en esta Acares, porque tú eres lo más bello y sublime que tengo, lo más perfecto que poseo. O sea que o sea que nosotros tenemos que estar conscientes, en Israel, que tenemos un Eloa vivo, Yahuwah vive. Y como Yahuwah vive, Él contempla la tierra, porque Él trae la lluvia tanto a buenos como para malos, para aliviar Techubat, para que regresemos, nos arrepentimos y vengamos hacia adelante. Por eso dice, para mostrar el poder a favor de los que tienen, que somos nosotros, el al Israel, corazón, led perfecto, con Yahuwah Abba. Amén. Toda Rabá, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. en Israel. Bye. Shabbat Shalom, Israel. Shabbat Shalom, Am Yisrael. Toda Rabá. Shabbat Shalom, amados siervos. Formas. Shabbat Shalom, amados siervos. Shalom, Israel, Am Yisrael. donde quiera que se encuentre. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Abrazo.